a su programa Así es, el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a conversar un tema muy importante, no solamente para la democracia y la libertad, sino también para cada uno de nosotros, que es el derecho a la propiedad o el derecho de propiedad que está contemplado y consagrado en la Constitución de la República como un derecho fundamental. Vamos a conversar con el magistrado Yotin Curi, pasado juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con quien vamos a conversar sobre este tema y quien por demás ha producido obras relacionadas con este tema del derecho de propiedad, particularmente en relación con las áreas protegidas, es decir, parques nacionales, reservas, etcétera, etcétera, que son todos esos tipos de áreas protegidas. No sin antes conocer qué hizo el defensor del pueblo durante esta semana y nuestro tradicional editorial. Comencemos. Notas de aprendizaje para el Estado de Derecho. Las crisis nacionales e internacionales, especialmente las sanitarias, son una oportunidad para el afianzamiento de las autocracias. Por la pandemia del coronavirus, se impusieron medidas profundamente invasivas que, en circunstancias normales, la ciudadanía no hubiese tolerado con tal sumisión. La pandemia demostró que las crisis sirven para el fortalecimiento de proyectos populistas y autoritarios. Son música celestial para los dictadores y los autócratas, diría el doctor Moisés Naim. En consecuencia, ponen a prueba la credibilidad y la supervivencia misma del Estado de Derecho. Es necesario señalar aquel catastrofismo político que el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, denunciaba constantemente en el cargo. Esta mala práctica, especial de los populistas, les permite obtener rentabilidades a largo plazo insostenibles, pero a corto plazo suficiente para ganar elecciones, sobrevivir en el poder o concentrar poderes constitucionales. Por otro lado, el coronavirus marcó el hito definitivo de una digitalización que ya venía creciendo desde hace décadas en el mundo de la economía, del trabajo e incluso de las relaciones sociales. Es evidente que la digitalización conlleva mayores niveles de vulneración de la privacidad y los datos personales. Se impone más que nunca la necesidad de fortalecer los regímenes de protección de la privacidad y de datos personales. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea del año 2016 o el Convenio 108 modernizado del Consejo de Europa son la vanguardia y referencia para las legislaciones de aquellos países como República Dominicana con rezago en esta materia. En otro orden, se extendieron como pólvora los estados de excepción, cuya idea central es la suspensión de los derechos fundamentales ordinarios para facilitar el ejercicio extraordinario del poder que ameritan situaciones como el coronavirus. Pero en algunos casos es indiscutible que obedecieron a autoritarismos y populismos ocultos. Si bien es cierto que muchos estados tenían previsto los estados de excepción, no menos cierto es que sufrieron consecuencias por graves limitaciones, carencias y debilidades legislativas en esta materia. En consecuencia, es necesario reformar esos regímenes, estableciendo principios de aplicación más fuertes, claridad en cuanto a derechos fundamentales intocables, limitantes de actuación, controles parlamentarios y judiciales, así como sistemas más eficientes de compras y contrataciones públicas que contengan la corrupción frenética que tan fácilmente se produce en esas circunstancias de crisis. No permitamos otra vez que con la llegada de otras crisis
unos pocos inescrupulosos enemigos de la democracia se froten las manos en detrimento de nosotros, el pueblo. Muchas gracias. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, clamó por la aprobación en el país de una ley de indultos que permita evaluar y dar salida a muchos casos de privados de libertad que guardan prisión con enfermedades terminales y propias del hacinamiento existente en cárceles dominicanas. Sostuvo que un estudio que realiza la entidad que dirige y que está en la etapa de cotejo de la información ha determinado que existen cerca de 27,000 internos en los centros de prisión divididos entre el nuevo y viejo modelo penitenciario. En ese orden, detalló que las cárceles del país presentan una sobrepoblación de más de 300%. En otro orden, el defensor del pueblo favoreció el diálogo entre las diversas instituciones que prestan servicios de salud a los dominicanos ante las continuas diferencias entre los actores del sector. Pablo Ulloa explicó que el órgano constitucional creado para garantizar los derechos fundamentales en virtud de los múltiples inconvenientes surgidos entre médicos y las prestadoras del servicio preocupa a la institución, por lo cual ha decidido colaborar en la búsqueda de una salida a un problema que afecta el derecho a la salud. En otro orden, el defensor del pueblo sometió una acción penal contra la gobernadora de la provincia de Santiago, Altagracia Julia Drullar, en razón de que la ha requerido en múltiples ocasiones información con relación a las 3 reclamaciones vinculadas a retrasos injustificados en el pago de prestaciones económicas y la no entrega de la certificación de desvinculación laboral. El sometimiento contra Drullar se efectúa por violar las disposiciones de los artículos 27 de la Ley número 19-01, que instituye el defensor del pueblo, y 234 del Código Penal de la República Dominicana, al negarse a colaborar con este y no suministrarle la documentación e informes requeridos por el mismo. El defensor del pueblo fue reconocido con el sello RD Incluye por las buenas prácticas en la inclusión laboral que se ha implementado durante esta gestión, en la cual contamos con casi un 10% de colaboradores con discapacidad. Esto reafirma nuestro compromiso con la garantía de derechos, sobre todo el de un segmento. Esto reafirma nuestro compromiso con la garantía de derechos, sobre todo el de un segmento poblacional tan vulnerado como son las personas con discapacidad. Pablo Ulloa también fue reconocido por la Comisión de los Derechos Humanos del país con el premio Presidente Nelson Mandela, gracias a sus aportes desde el defensor del pueblo en favor de la ciudadanía. El reconocimiento fue efectuado el Día de los Derechos Humanos, donde Ulloa se comprometió aún más a seguir velando por los derechos de los dominicanos y las dominicanas. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, y en esta tarde vamos a conversar con el magistrado Yotin Curi Hijo, quien es ex juez o pasado juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es doctor en Derecho con una especialidad en ese doctorado en Sociedad Democrática y Estado de Derecho, de lo que tanto hablamos en este programa, por la Universidad del País Vasco de España. También cuenta con una maestría en Administración del Estado por el Instituto Global de Altos Estudios, en coordinación con la Universidad de Salamanca de España. También una maestría en Derecho Constitucional, concentración en Jurisdicción Constitucional por la Pucamaima y la Universidad de Castilla-La Mancha en España. También está cursando o está participando o se encuentra en esos momentos como un doctorando, su segundo doctorando. Magistrado, ¿en qué universidad? En la Universidad de Castilla-La Mancha. La Universidad de Castilla-La Mancha en España. Por demás, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU. Y bueno, tiene toda una experiencia de Estado, toda una experiencia en el ejercicio privado también, y una amplia producción jurídica, aparte de sus doctorados en República Dominicana. Magistrado, muy buenas tardes, ¿cómo se siente? Muchas gracias, Nilo, por la invitación. Muy contento de estar aquí en tu programa, donde tratas temas realmente relevantes, interesantes para el quehacer jurídico de nuestro país. Así es, así es. Bueno, es un programa en el que abordamos sobre todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Exactamente. Porque esa es la labor fundamental del defensor del pueblo, que es contribuir a salvaguardar, como dice la Constitución, los derechos
fundamentales y los intereses colectivos y difusos. Así es, así es. Entonces, magistrado, usted hace unos años dio una conferencia, lo recuerdo perfectamente, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, sobre límites al derecho de propiedad y áreas protegidas. Una conferencia sumamente interesante que es con motivo de la publicación de un libro. Exacto. sobre ese tema. Yo como abogado civilista y abogado ambientalista, usted podrá entender que se me quedó grabado todo lo que se habló ahí. Y bueno, hoy queremos hablar de este derecho fundamental que es el derecho de propiedad. ¿Qué nosotros debemos de entender como el derecho de propiedad, tanto en nuestro contexto como en general en el derecho? Perfecto, Nilo. Fíjate, el tema surgió a raíz de discusiones que se daban en el seno del tribunal con el tema de las expropiaciones. Y siempre afloraba si era un derecho fundamental, si no era un derecho fundamental, cuáles eran los límites de la propiedad, si procedía a otorgar indemnización en algunos casos donde no había una expropiación en sentido formal. Bueno, el tema, y se inicia ahí mi inquietud. Luego, cuando hacía la maestría, de la cual ya señalaste, en la Universidad de Salamanca, con el Instituto Global, aproveché y de ahí surge, hice la tesina sobre ese tema. A los profesores les encantó porque realmente es un tema interesante, claro que da lugar a conflictos, no solamente aquí, en la República Dominicana, sino en España, en los Estados Unidos. Luego vi que también se suscita en el derecho anglosajón los mismos problemas, y de ahí surge la obra Límites al Derecho de Propiedad y Áreas Protegidas. Pero ya contestando a tu pregunta, debo señalarte lo siguiente. El derecho de propiedad surge entre nosotros primero en el Código, bueno, todas las constituciones desde 1844 hasta la del día de hoy, todas consignan el derecho de propiedad de manera invariable, con distinta redacción, pero todas. A diferencia de la libertad de empresa, que aparece por vez primera en la modificación de 1858. En las primeras constituciones no aparece la libertad de empresa, pero el derecho de propiedad sí. Entonces, luego, tú sabes que adoptamos el Código Civil, producto de la ocupación haitiana, que a su vez tenían los códigos franceses. Entonces, en ese Código Civil que tenemos nosotros, la propiedad, que son los artículos 544 y siguientes, la propiedad sí tiene un carácter de derecho fundamental, porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que precedió a ese Código Civil, tenían dos derechos fundamentales, que eran la propiedad y la libertad. Muy bien. Bien. La propiedad y la libertad manifestada en distintas situaciones de asociación, de expresión. Exactamente. Etcétera. Eso era, mira, sagrado para. Así pasó al Código Civil. Y nosotros, al asimilar el código, todos los abogados tenemos la creencia de que la propiedad es algo sagrado. Pero visto desde la óptica del Código Civil es así. Pero ya con el desarrollo del constitucionalismo, el derecho de propiedad es un derecho disminuido, rebajado. No es lo que aparenta en el Código Civil. Por eso es que el abogado dominicano y los jueces han tenido muchos problemas en delimitar cuál es la naturaleza, porque si lo vemos desde la óptica del Código Civil, sí, pero si lo vemos desde la óptica del derecho constitucional, no. Y sucede que nosotros, tú sabes que entramos tarde en el concierto de la justicia constitucional, porque el tribunal se crea en la Constitución del 2010 y comienza a funcionar en el 2012. Pero ya en otros países como España, Colombia y muchos otros países, que ya había una tradición y la propiedad había sido sustancialmente disminuida. Tanto es así que los españoles no consideran el derecho de propiedad como un derecho fundamental, sino como un derecho constitucional. ¿Y cuál es la Algunos diferencia? dicen, algunos doctrinarios, un derecho subjetivo debilitado. ¿Por qué? Porque la propiedad en un Estado social y democrático de derecho no puede ser un derecho fundamental. Ahora, en un Estado liberal, sí, en un Estado liberal. Que es la configuración de Estado nacida
de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Francesa. Exactamente. Vamos a decirlo así, ese Estado de Derecho clásico. Clásico. Pero no el actual Estado Social Democrático de Derecho, que precisamente esa es la razón por la cual hemos traído este tema. Exactamente. Para que comencemos a entender en su justa dimensión qué significa la propiedad en el actual Estado constitucional que tenemos. Precisamente. Entonces, los españoles dicen es un derecho constitucional, pero no un derecho fundamental. Y no está sujeto al amparo. ¿Y cuál es la diferencia en España, que eso se usa en España, de un derecho constitucional, pero no fundamental? Bueno, porque aquí que eso es importante, igual que la libertad de empresa, son derechos económicos, pero como están siempre sujetos al interés general. E incluso la Constitución española tiene una cláusula que no la tenemos nosotros, que es que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Muy bien. Que debió haberse adoptado en la Constitución del 2010, nosotros no, porque aquí se adoptaron unas sí y otras no, pero al nosotros consignar la cláusula del Estado social, ya quedamos ahí atrapados con que el derecho de propiedad no es fundamental. ¿Qué ocurría? Que en muchas ocasiones llegaban al tribunal personas reclamando indemnización porque sus predios habían sido declarados áreas protegidas. Digo, bueno, aquí no hay una expropiación, decía yo en el pleno. No hay una expropiación, lo que hay es una limitación del derecho de propiedad, pero todavía el propietario tiene derecho al uso. Y yo me percaté de eso en una ocasión que un amigo me invitó a una casa que tiene en Valle Nuevo, que es área protegida, en Constanza. Emblemática área protegida. Emblemática, tú sabes los problemas que hubo ahí. Bueno, y yo veía que las personas usaban sus casas, lo único que tenían límites. Pero, ¿qué pasaba? Que los abogados decían, no, hay que indemnizarlo. Yo decía, ¿pero por qué? Si ellos tienen derecho al uso. O sea, no hay una limitación al derecho de propiedad, o sea, no se ha borrado el derecho. De manera que yo entendía que no había que indemnizar. Y efectivamente, en una primera sentencia sí fue, aunque posteriormente ha habido vacilaciones que luego te voy a explicar con más detenimiento. Así es. Bueno, en unos momentos seguiremos conversando, sobre todo con este tema de la expropiación y las áreas protegidas. Vamos a una breve pausa en la cual escucharemos nuestra tradicional Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. Principios fundamentales de la nación, el Estado y su gobierno. La República Dominicana es un Estado social democrático de derecho. Eso significa que fue fundada en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. La función principal del Estado dominicano es garantizar la protección de todas las personas, incluyendo sus derechos y el respeto de su dignidad. El Estado también asegura que tengamos los medios que nos permitan desarrollarnos de forma igualitaria y equitativa, asegurando el bienestar general y los derechos de todos mientras disfrutamos de la justicia y la libertad. La división de los poderes del Estado dominicano se divide en varios poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y órganos extrapoder. El poder legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. El poder ejecutivo está representado por el presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta, y los ministros que están gobernando el país. Poder judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales y está representado por los jueces y juezas de la República Dominicana. Y los órganos extrapoder son aquellos cuyo desempeño funcional, administrativo y presupuestario no está subordinado a los tradicionales tres poderes. Están representados por el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas y la Junta Monetaria. Así concluimos este episodio sobre el Estado, su gobierno y sus principios fundamentales. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el magistrado Yotin Curi Hijo sobre el derecho de propiedad en la República Dominicana, pero el derecho de propiedad en el actual Estado social y democrático de derecho, cosa que
implica una serie de matizaciones sobre ese derecho de propiedad como tradicionalmente lo hemos entendido. Magistrado, ¿cuáles son los elementos fundamentales del derecho de propiedad? Es decir, ¿qué implica que una persona tenga derecho de propiedad sobre algo, sobre un bien mueble o sobre un bien inmueble, o incluso sobre ideas? Porque también hay un derecho de propiedad intelectual también. Claro. Pero ya eso sería otro programa que nosotros hablaríamos de eso. Fíjate, los atributos vienen dados en el Código Civil. Derecho de uso, goce y disposición de la cosa. Cuando no están esos tres elementos, obviamente, al propietario hay que indemnizarlo. ¿Qué significa? El uso lo entendemos. Exacto. Ahora, el goce y la disposición. ¿Qué significa para que nos entiendan los oyentes? Bueno, el goce es poder disfrutar de la cosa y disposición, poder disponer de ella, venderla, enajenarla. Muy bien. Bien. Cuando esos tres elementos no se configuran, es decir, el contenido esencial del derecho, es afectado, obviamente, que al propietario hay que indemnizarlo. Ahora, cuando el contenido esencial se mantiene, al propietario no hay que indemnizarlo. Claro, eso es un tema complejo. No hay una solución general para todos los casos. No hay. Hay que verlo caso por caso. En un caso puede que sí, en otro puede que no. Y eso es así en el derecho español y también en el derecho anglosajón. El derecho anglosajón, a diferencia del derecho español, se guía por el criterio de relevant property, es decir, el valor de la propiedad. Ellos entienden que si una decisión de la administración afecta a un bien en cuanto a su valor económico, procede a indemnizar al propietario. Fíjate, ellos se guían por el valor económico de la cosa. El derecho español, que es el que nosotros seguimos, se guía más bien por la afectación del contenido esencial del derecho, es decir, ese núcleo mínimo irreductible, sin el cual quedaría desfigurado, descontextualizado el derecho de propiedad. Muy bien. De manera que son dos criterios distintos. Fíjate tú, en el derecho anglosajón, el valor, aquí el contenido esencial. Bueno, y cuando nos referimos a derecho anglosajón, nos estamos refiriendo específicamente a los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Quizá también Gran Bretaña o Canadá. Algunas partes de Canadá. Y parte de Estados Unidos tienen el Código Civil. Eso es algo muy interesante. Luciana, claro que sí. Así es. Yo una vez compré un libro y es el mismo derecho nuestro con otro, los artículos cambian. Eso claro, es, sí. pero es el mismo derecho. Sí, muy interesante. Pero te decía que los norteamericanos han acuñado el concepto de regulación expropiatoria. ¿Qué es una regulación expropiatoria? Son las medidas que adopta la administración que afectan, que sin ser expropiaciones, afectan el derecho de propiedad. Y si tú analizas la jurisprudencia anglosajona de Estados Unidos, por ejemplo, vas a ver decisiones bastante contradictorias. Es decir, ellos no tienen claro cómo resolver el problema, porque a mi juicio no es solamente el valor de la cosa lo que hay que tomar en cuenta, sino más bien me gusta más el criterio del contenido esencial del derecho. Muy bien. Sí. Magistrado, ¿y cuáles, según nuestro derecho, cuáles son las vías por las cuales un individuo, ya sea una persona física o una persona jurídica también, o el Estado, puede adquirir el derecho de propiedad sobre una cosa? Bueno, el Estado lo adquiere fundamentalmente mediante la expropiación. Muy bien. Claro, la expropiación, ahí no hay discusión. Se expropia, comienza con un acto, un decreto, un acto administrativo, vamos a decir, luego pasa al tribunal, se fija el valor, eso es teóricamente, y se indemniza al propietario. Ahí no hay discusión, ahí procede indemnizar al propietario. Magistrado, pero antes de nosotros seguir con las otras vías, nosotros hemos visto que en muchas ocasiones el Estado Dominicano y otros estados, recuerdo perfectamente el caso del fenecido presidente Chávez de Venezuela, que él decía exprópiese, es un video muy famoso de él. Sí. Exprópiese. Y bueno, realmente nosotros vemos que los estados expropian, están obligados a indemnizar. Así es. Pero vemos casos que generaciones después, descendientes de los propietarios, todavía están reclamando indemnizaciones. Quiere decir que el Estado puede inmediatamente apropiarse de la cosa, o sea, del terreno o de la propiedad,
sin indemnizar. No, fíjate, eso es una mala aplicación. El código dice, y la ley 244 de 1943 de expropiación, dicen claramente que la indemnización debe ser previa, claro, excepto en los casos de urgencia. Cuando hay urgencia, el Estado toma inmediatamente posesión y paga con posterioridad. ¿Qué pasa? Que aquí han hecho ya un hábito de declarar de urgencia la expropiación y no se paga nunca. Entonces, por eso el tribunal hoy día está lleno de una gran cantidad de expropiaciones que no han sido pagadas. Está el caso del Jardín Botánico, el Aeropuerto de las Américas, muchísimo. Óyeme, hay cantidades de casos de cuando Balaguer, de cuando Antonio Guzmán. Entonces nosotros decíamos, bueno, si ordenamos pagar, el Estado no va a tener con qué pagar. Y lo ideal, una vez se esbozó que en una conversación, que lo ideal es que el gobierno creara un programa de bonos para ir pagando todas esas expropiaciones poco a poco, que no han sido, bueno, está el residencial José Contreras, por ejemplo. Sí. No se le pagó a una parte de esas personas. Yo conozco ese caso. Y así sucesivamente hay una inmensa cantidad de casos y obviamente el Estado tiene que ir resarciendo porque ya muchas de esas personas, como tú bien has señalado, han fallecido e incluso sus hijos han fallecido y ya son la tercera generación que todavía está pidiendo, o sea, hay una deuda social y por eso el Estado, muchos dicen y no dejan de tener razón, que nosotros tenemos un Estado delincuente porque viola su propia normativa, es decir, expropia y no paga. Y eso no puede ser. Claro. Que es distinto a lo que señalábamos al principio de adoptar medidas como declarar reserva científica, un área. Ya eso es otra cosa, porque ahí hay que ver si se afecta o no el contenido esencial. Pero en la expropiación siempre hay que pagar, porque la expropiación supone liquidar el derecho de propiedad para que pase al Estado. Muy bien. Por una razón, ¿verdad?, de interés social. Y obviamente eso hay que respetarlo, porque la propiedad, a mi juicio, aunque no es un derecho fundamental, y está bajo el título de los derechos fundamentales, ese es un ejercicio que tiene que hacer el tribunal, Nilo. Para mí no son fundamentales únicamente los que estén bajo el título de derechos fundamentales, ni en ese capítulo, sino por la naturaleza del derecho. Sí. Y ese es un ejercicio que el tribunal tiene que hacer tarde o temprano, como lo hizo el Tribunal Constitucional Español. Por ejemplo, el derecho al sufragio, derecho fundamental, y no está en el título de los derechos fundamentales. Sí. Es para ponerte otro ejemplo. Pero bueno, esa es otra discusión. El tema es que aquí hay que respetar el derecho de propiedad. El tribunal ha hecho una gran labor en ese sentido. Ha reconocido, pero lo ha tenido que hacer con prudencia, porque obviamente si comienza a declarar pagos, sobre todo con la revalorización actual de esos terrenos, óyeme, el Estado no tiene con qué hacerle frente con la inmensa cantidad de problemas que tiene. Entonces eso tiene que ser gradualmente, poco a poco. Sí, magistrado, pero hay un principio o un adagio que dice que quien paga mal paga dos veces. Claro. Si el Estado no cumplió con sus obligaciones en su momento, eso siempre saldrá más caro para el Estado, no para el gobierno de turno, sino para el Estado. Siempre saldrá mucho más caro no cumplir con sus obligaciones que cumplir. Exactamente. Entonces, magistrado, ¿cuáles son las demás vías por las cuales una persona adquiere el derecho de propiedad? ¿Podríamos hablar de contratos? Contratos, por vía de prescripción adquisitiva. ¿Qué significa eso, prescripción? Bueno, cuando un terreno no está saneado y una persona lo ocupa por más de 20 años y la ocupación es pública, pacífica, ininterrumpida, puede sanear el título, pero eso es muy difícil ya porque la inmensa mayoría de los terrenos están saneados catastralmente. Sí. Y si un terreno tiene título, no importa que una persona tenga 20, 15 o 20 o 30 años, nunca adquiere la propiedad, porque el derecho de propiedad es imprescriptible. Muy bien. ¿Me entiendes? Pero si el propietario es el Estado, se podría hacer un procedimiento de saneamiento y podría ser. O sea, hay procedimientos para adquirir, pero ya son muy escasos en la práctica, como te digo, porque la inmensa mayoría de los terrenos en la República Dominicana han sido objeto de un saneamiento catastral.
Bueno, y también tenemos lo que es el contrato de donación. Usted puede claro. donar un inmueble, Claro. también puede vender. Donar, vender, exacto. Así es. Y bueno, vamos a una breve pausa para recordar que el pasado 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en el año 1948. Vamos a escuchar a nuestro defensor del pueblo, Pablo Ulloa, quien tiene unas palabras sobre algunos datos relevantes sobre el estado actual de los derechos humanos en República Dominicana. Adelante. Más de la mitad de las personas encuestadas no conocen ningún derecho humano, 54.4%. Y un 30% dijo conocer varios derechos humanos y apenas un 8% dijo conocer por lo menos un derecho humano. Por rango de edad, el grupo que mejor conoce todos los derechos humanos se encuentra entre 40 años y más. Pero lamento informarles que el 66.9% de las personas de 18 a 24 años respondió que no conoce ninguno. El nivel educativo indiscutiblemente es un indicador de conocimiento de los derechos humanos. Mientras mayor es el nivel educativo, más conoce el derecho humano, lo que aumenta el desafío al que nos estamos enfrentando. De igual manera, al preguntar sobre la apreciación que tiene el ciudadano sobre el respeto a los derechos humanos, 4 de cada 10 personas encuestadas declararon que los derechos humanos son poco, 41.9%, mientras un 21% dijo que algo. Un 19% dijo que nada y apenas un 17% declaró que son mucho en cuanto al respeto. Más de un 70% de las personas entrevistadas opinan que en República Dominicana las leyes no aplican a ciertos grupos, mostrándose mayor tendencia de esta percepción en los segmentos más jóvenes. En el país, solo un 22.6% siente que todas las personas son iguales. Para el 26.7% de consultados, el derecho a la vida es el derecho menos garantizado en el país, seguido por el derecho a la igualdad con un 19.6% y la integridad personal con un 16.6%. En cuanto a la percepción sobre la frecuencia con la que son violentados los derechos de las distintas subpoblaciones, destacan las mujeres con un 52%, las personas LGBT, homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, con un 43.2%. Las personas migrantes de nacionalidad haitiana con un 41.4%, seguido por las personas privadas de libertad, los encarcelados, con un 38%. La población adulta mayor responde un 37.6%. Las personas con VIH y las personas con discapacidad con un 36% cada uno. Y los niños, niñas y adolescentes, 32%. Otro hallazgo importante de la encuesta nos muestra que un 50.8% de las personas encuestadas no están de acuerdo con que es preferible un gobierno que garantice el desarrollo económico, aunque no se respeten los derechos humanos. Contrario al 22.3% y el 8.1%, quienes dijeron estar de acuerdo y muy de acuerdo respectivamente. En este sentido, debemos destacar
la mejoría que en este apartado exhibe la encuesta con relación a otras mediciones en la región de Latinoamérica y el Caribe. Un 44% considera que hay circunstancias que justifican la violación de los derechos humanos, frente a un 48% que expresa que no. Mientras el 44.7% dijo estar entre de acuerdo y muy de acuerdo con que los derechos humanos son un obstáculo para la lucha contra la delincuencia. El 43.3% dijo estar en desacuerdo. Para las personas encuestadas, el derecho humano más importante es el derecho a la vida, con un 55.81. Continúa en su escala el derecho a la libertad, con un 8.49. El derecho a la salud, con un 7.87. Y el derecho a la igualdad, con 5.37%. Otros, como el derecho a la alimentación, a la educación, trato digno, no discriminación, libre expresión e información, estuvieron entre un 4 y un 2.62% respectivamente. Otros derechos también estuvieron presentes, sin embargo, no superan apenas el 2%. Un aspecto que merece especial mención es el nivel de protección de los derechos humanos en la actualidad, comparado con la realidad de hace 5 años, donde el 43.6% considera que están menos protegidos, un 30% considera que están más protegidos y el 27% que están siendo protegidos de igual manera. Lo que viene a confirmar el grave problema de inseguridad ciudadana que cada vez más viene afectando a la sociedad dominicana. Respecto a la valoración de la protección de sus derechos humanos por parte de diversas entidades públicas, internacionales y de sociedad civil, las personas consultadas expresaron tener mayor confianza hacia la Iglesia, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas, todos por encima de un 58%. Por el contrario, entre las entidades a las que tienen mayor desconfianza se destacan los partidos políticos con un 73.5%, la Policía Nacional con un 70.5%. Sobre la percepción de las entidades que más promocionan el respeto a los derechos humanos, el 23% señala a las iglesias, seguido por un 15.5% al Defensor del Pueblo y un 12.4% a la Presidencia de la República. Ahora bien, en caso de experimentar una violación a sus derechos, indican que recurrirán primero a la Policía Nacional, a las iglesias o al Defensor del Pueblo. Esto muy a pesar de que el 55% considera a la Policía Nacional como la entidad que menos respeta los derechos humanos, así como, en menor medida, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional. La Policía Nacional es la segunda institución en la que más desconfían y la que menos respetan los derechos humanos, según la encuesta. Sin embargo, es la primera a la que acudiría cada caso de experimentar alguna violación de derechos. La segunda entidad donde acudirían es a las iglesias, las cuales, al contrario, son las entidades que más confianza le generan y que más promueven el respeto de los derechos humanos. El desafío es inmenso. Más del 50% de la población dominicana reporta no conocer ningún derecho humano, lo que agrava la existencia de una gran desconfianza en las instituciones públicas como garantes de derechos, principalmente hacia la Policía Nacional con un 70.5% y el Poder Judicial con un 56.6%. Si el 45% de la población dominicana entiende que los derechos humanos son obstáculos para la lucha contra la delincuencia,
y un 48% justifica violaciones de los derechos humanos, es que verdaderamente estamos ante un reto descomunal. Pero lo estamos enfrentando y cada día serán mayores nuestros esfuerzos. Es nuestro compromiso y nuestra razón de ser. Vamos por más garantía de derechos. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es, el que está para ti te da la mano. Deje los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es, amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es, el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el magistrado Yotin Curi Hijo sobre el derecho de propiedad en la República Dominicana en el actual Estado social y democrático de derecho. No me gusta decir mucho actual, porque se entendería como que actual pudiera haber otro o pudiera haber un retroceso. No hay retroceso. Ya el Estado dominicano adoptó esa cláusula en el año 2010 en el artículo 7 de la Constitución, el Estado social y democrático de derecho, que va más allá de ese Estado clásico de derecho, que solamente se limita a dividir los poderes y a proteger los derechos individuales. No, aquí hay una mirada social, también de la participación democrática de todos los habitantes de la República. Y bueno, magistrado, ya hemos visto cómo se adquiere el derecho de propiedad, pero ese derecho de propiedad que algunos abogados han entendido que es un derecho absoluto, ni siquiera fundamental, un derecho absoluto que está por encima del bien y del mal. Ese derecho de propiedad tiene límites, es decir, la ley ha establecido límites al derecho de propiedad. Sí, mira, Nilo, precisamente cuando tú hablabas de la cláusula del Estado social, es una cláusula, según el maestro Solozábal, es una cláusula definitoria que permea transversalmente toda la Constitución, absolutamente toda. Y otros autores le dicen que más que una cláusula definitoria es una cláusula finalista. Es decir, atraviesa toda la Constitución. Entonces, cuando ya caemos en la propiedad, claro que tiene límites. El límite es el interés social, el interés general. Muy bien. Se impone siempre, aún en el Estado liberal. Aún en el Estado liberal, lo que pasa es que en un Estado liberal la propiedad tiene más fuerza. Porque en un Estado social que es lo que busca es una mejor redistribución de la riqueza, mayor participación, por lo menos, al menos teóricamente, sabemos que en la práctica eso no es así, una mayor equidad social. Esa es la aspiración. Por eso es muy difícil que el Estado social entre en crisis. ¿Por qué? Porque siempre su finalidad va a ser noble, que es buscar una mayor igualdad y mayor justicia social. Pero ya volviendo a lo que... Dicho de otra forma, la búsqueda constante del bien común. Del bien común. Que es nada más y nada menos que crear las condiciones sociales, económicas, políticas para que cada individuo... Exacto. Pueda llevar a cabo su proyecto de vida legítimo. Correcto. Porque hay proyectos de vida que no son legítimos. Exactamente. Pero es su proyecto de vida. Es decir, que viva en el país. Exacto. Que no tenga necesidad de irse del país. Correcto, Nilo. Fíjate que el estado de bienestar europeo
es producto de ese Estado social. Muy bien. En Escandinavia, Dinamarca, Alemania, esos países Alemania, España, el Estado social. ¿Qué pasa? Que el Estado social, para funcionar, requiere de recursos. No es suficiente. Entonces eso supone altas tasas impositivas a los sectores productivos para que el Estado tenga recursos con que hacerle frente a los problemas sociales. ¿Qué ocurre en la República Dominicana? Tenemos la cláusula del Estado social, pero aquí no se aplica el criterio de progresividad fiscal. Es decir, no se paga, porque oye lo que pasa, no se paga en función de cierta igualdad, no. Debe pagar más el que más tiene. Y debe pagar un porcentaje mayor el que más gana. O sea, no es lo mismo una persona que gane millones y millones y millones de pesos en el año que una persona que gane unos pocos miles de pesos. No pueden pagar el mismo impuesto. El que gana más debe contribuir más. Esa es la progresividad fiscal. Lo que pasa es que en la República Dominicana sabemos los problemas que hay con el tema del financiamiento de los grupos oligárquicos a las candidaturas políticas. Y entonces, al no pagar impuestos, eso se traduce en deuda pública, que tenemos que pagar todos, y eso es injusto. Eso es injusto, y por eso tú ves préstamos. Y te voy a decir, ahora que estamos en este tema, un pasaje que leí una vez en la obra Cumbre de Thomas Mann, La montaña mágica. Le dice uno de sus personajes, Septembrini, el maestro Septembrini, a Hans Castorp, le pregunta a Hans Castorp, ¿cuándo un hombre puede decir que es realmente independiente? Le dice el maestro Septembrini, cuando lo es económicamente. Lo mismo pasa con los países. La soberanía, sí, pero la soberanía entra precisamente por el aspecto económico. Un país, para ser soberano, tiene que ser soberano económicamente, tiene que ser independiente económicamente. Entonces, todas esas distorsiones hacen que el Estado social sea una ficción, desgraciadamente, Nilo, en países como el nuestro, porque en Europa se respeta, en Europa hay instituciones fuertes. No hay amiguismo ni tráfico de influencia, o podrá haberlo, pero no a los niveles que hay en estos países. Entonces, por eso, esa brecha en el estado de bienestar. Pero en cuanto al Estado social, obviamente es subordinar el interés de toda la riqueza del país al interés social, al interés general. Y yo estoy de acuerdo. Por eso los grandes tratadistas de derecho constitucional dicen el Estado social podrá entrar en crisis en la práctica, pero nunca en cuanto a sus fines, en cuanto a sus objetivos, porque es precisamente alcanzar una mayor justicia social. De manera que del Estado social, al menos teóricamente, no hay más. No podemos avanzar más de ahí, es difícil, ¿me entiendes? Porque en el antiguo Estado liberal, donde la propiedad sí tenía un carácter fundamental, pero había mucha desigualdad, porque los dueños de los medios de producción imponían sus condiciones a los obreros cuya única mercancía era su fuerza de trabajo. Claro, así es. Y y recordar que aquellas revoluciones, la inglesa, la norteamericana, la francesa, correcto, fueron motorizadas por la clase burguesa. Correcto. Es decir, que era una clase que, contraria a la nobleza y a la aristocracia, era una clase que, se fundamentaba en el comercio, o se fundamenta en el comercio, y para ser comerciante usted tiene que tener derecho de propiedad. Es decir, usted tiene que tener propiedad sobre medios de producción. Hay que entender ese contexto histórico para uno hacer un juicio sobre eso, porque Estado social tampoco significa Estado socialista. Claro, no es lo mismo. Concepto, no es lo mismo, exactamente. Y magistrado, hay casos en los cuales, por ejemplo, una persona, dueño de un inmueble en Gascue, por ejemplo, o en la zona colonial, son inmuebles que han sido declarados patrimonio, correcto, ya sea nacional o patrimonio de la humanidad, como el caso de la ciudad colonial, que no es zona colonial, es ciudad colonial. Así es. Así que dice la ley. Así es. O una persona que tiene, por ejemplo, un inmueble, una tierra, y de repente el Estado declara un área protegida en esa área. Entonces,
esa persona que tiene ese derecho de propiedad ya no tiene disposición, ya no tiene el uso, pero no tiene el goce, la disposición, no puede destruir la cosa tampoco. No, fíjate, es lo que Nilo, sería el abuso, ¿verdad? Yo conozco amigos que tienen casas en Gascue que no pueden hacer ahí lo que ellos quieran. Yo tengo mi oficina en la zona colonial, en el centro histórico. Y no puedo para yo hacer cualquier modificación, tengo que pedir permiso a patrimonio. Va un ingeniero y me lo aprueba. ¿Por qué? Porque se supone, y obviamente que deben ser preservados esos aspectos históricos. Desgraciadamente en Gascue no se está respetando, y por esas excepciones que se están dando, te has dado cuenta que han destruido muchas casas históricas. Y se están construyendo torres. Incluso una que era de los hermanos de La Maza o de Modesto Díaz, que fue donde llevaron el cadáver de Trujillo cuando lo mataron. Esa casa la destruyeron, estaba ahí en Gascue. O sea, son aspectos históricos que desafortunadamente no se están respetando. Así es. Bueno, vamos a una breve pausa y vamos a escuchar una cápsula preparada por nuestra compañera Corina Rosario sobre el Día Internacional del Migrante, que es hoy, 18 de diciembre, para recordar los derechos fundamentales que tienen esas personas que están en desplazamiento, ya sea forzoso, ya sea por persecución política o sencillamente por una mejoría económica. Siempre recordando la soberanía de los estados, la soberanía constitucional y legal sobre esta materia. Adelante. El Día Internacional del Migrante se celebra cada 18 de diciembre, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre del año 2000. Ese día, la Asamblea aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. La migración humana tiene dos acepciones, una amplia, que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y otra más restringida, que solo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes las realizan. Emigración es la salida de personas de un país, lugar o región para establecerse en otro país, lugar o región. La migración es un fenómeno mundial impulsado por muchas fuerzas. Estas comienzan con aspiraciones de dignidad, seguridad y paz. La decisión de salir de casa es siempre extrema y con demasiada frecuencia el comienzo de un viaje peligroso, a veces con un final fatal. La UNESCO está actuando para promover los compromisos relacionados con la migración del Programa de Desarrollo Sostenible para el 2030. Esto comienza con la educación, promoviendo el acceso a una educación de calidad para migrantes y refugiados. Actualmente, hay cerca de 300 millones de migrantes en todo el mundo. Los conflictos, la inseguridad y los efectos del cambio climático han contribuido en gran medida a los movimientos forzosos dentro de los países o a través de las fronteras. Más de 59 millones fueron personas internamente desplazadas a finales del 2021. Independientemente de los motivos que obligan a las personas a desplazarse, los migrantes y los desplazados se encuentran entre los grupos más vulnerados y marginados de la sociedad y con frecuencia están expuestos a abuso y a explotación. Los derechos en favor del migrante deben prevalecer en la Constitución y la ley que cada estado crea para regular. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, compartiendo con el magistrado Yotin Curi, hijo, quien fue juez titular del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, conversando sobre el derecho de propiedad entendido en el marco del Estado social y democrático de derecho. Magistrado, ¿cuál es la importancia? Porque ya vimos que en esas revoluciones burguesas se le daba una importancia sagrada, casi sagrada o sacratísima al derecho de propiedad. Recuerdo incluso haber leído la Constitución de Cádiz de 1812 para todo el Imperio Español. Dice la Constitución para todas las Españas. Sí. Así era que se decía. Y decía la parte este de Santo Domingo, es decir, lo que hoy es República Dominicana estaba incluida en esas Españas. Sí. Y se hablaba del ese derecho de propiedad. Así es. De hecho, si mal no recuerdo, es el único derecho fundamental que se abordaba de una forma muy amplia en esa Constitución. ¿Cuál es la importancia? Porque a veces no entendemos eso. ¿Cuál es la importancia que hay para la libertad y la democracia el hecho de que se respete el derecho de propiedad en los países? Perfecto, muy buena pregunta, Nilo. Mira,
Y ahora me has dado la oportunidad de entrar en otro tema. Para entender, como tú te señalabas, la propiedad fundamentalmente es producto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa, que de 1789, una revolución burguesa. A diferencia de la Revolución Bolchevique de 1913, que fue una revolución proletaria. Son dos revoluciones totalmente distintas. Pero ambas violentas. Y ambas violentas, claro, que todas las revoluciones son violentas. Entonces, el producto de esa revolución burguesa es que el derecho de propiedad, reitero, es clave. Entonces, ¿qué ocurre? Luego de la Segunda Guerra Mundial, ya la propiedad para reconstruir a Europa comienza a adquirir otra connotación y es necesario replantearlo todo. Y se hicieron una serie de concesiones a los trabajadores, por ejemplo, darle beneficio a los trabajadores en la participación de la empresa. Participación en las empresas, que está en la Constitución nuestra, que aunque no se aplica, pero está ahí. Todo eso fue producto de una serie de concesiones, producto ya del Estado social, pero hubo algo que nunca se negoció, que es el derecho de los empresarios a seguir siendo dueños de los medios de producción. O sea, dieron concesiones menos esa. Oye bien, ellos seguían siendo propietarios de los medios de producción. Y por eso era una manera de combinar, hacer un equilibrio, ¿verdad?, entre el socialismo y el capitalismo. Y eso ha funcionado bien en Europa. ¿Qué ocurre? Que hay que entender la relación entre Estado y sociedad. Por ejemplo, en una constitución económica liberal, el Estado no interviene en la economía. En una constitución económica marxista, el Estado interviene en la economía, y es la economía planificada. En una constitución económica intervencionista, la nuestra, que esa es la tesis que estoy haciendo, el Estado interviene, pero hasta cierto punto, respetando ciertas reglas de juego. Un modelo ecléctico. Está ahora en un germen de constitución económica, Nilo, que es bueno que lo saquemos a colación, que es el del Silicon Valley. El modelo del Silicon Valley nos retrotrae otra vez a la etapa de los monopolios. Tú sabes que con ocasión de estos imperios tecnológicos, Google, Amazon, Facebook, hay fortunas inmensas, capitales realmente que no son cuantificables, óyeme, son tan poderosos. Que hasta hace unas décadas eran impensables. Esa concentración económica tan fuerte. Brutal de capitales. Óyeme, no solamente de capitales, sino también de datos personales de las personas. Y no de control. Tiene un control tan férreo ese grupo del Silicon Valley, que ya se está hablando de una constitución económica en ciernes que pone en peligro y nos va a retrotraer a etapas ya superadas. Y por eso está en peligro el estado de bienestar. Porque esa gente no quiere pagar los impuestos. Y por eso depositan sus fortunas en paraísos fiscales, te fabrican una pieza aquí, otra en otro país y terminan tributando, por ejemplo, en Irlanda, o en Luxemburgo, o en Gran Caimán, en un paraíso, o en Panamá, en un paraíso fiscal. Entonces tienen una serie de rejuegos y cada año son más poderosos, tan poderosos que le imponen condiciones a determinados gobiernos para ellos hacer inversiones en esos países. O sea, porque, oye, son capitales impensables, como tú bien señalabas. Entonces, ese modelo está poniendo en peligro el estado de bienestar. Y a eso es que nos enfrentamos, a ese emporio tecnológico del Silicon Valley que están poniendo en juego incluso el propio capitalismo. Por eso entonces, esa relación Estado-sociedad es fundamental para entender el problema. Por eso es que en Estados Unidos, para que entendamos la cuestión, son tan fuertes en el tema de la lucha contra los monopolios. Hay muchas compañías que hoy conocemos y la vemos por ahí, sobre todo telecomunicaciones, bancos también, que fue el gobierno norteamericano, se nacieron a raíz de una decisión del gobierno norteamericano de dividir, o vamos a decir de partir en varias partes,
una empresa que ya el gobierno había visto que había establecido un monopolio. Exacto. En Estados Unidos es una tradición muy fuerte antimonopólica. Claro, y nosotros también tenemos en toda nuestra Constitución, solamente los monopolios son admisibles en beneficio del Estado. Del Estado. Pero, desafortunadamente, esas empresas son auténticos monopolios con un poder tan grande que, te digo, ponen en peligro el propio sistema. Yo te voy a recomendar un libro del profesor Diego López Garrido, titulado La Edad de Hielo, donde él explica con lujo de detalles el peligro que acecha el capitalismo y el estado de bienestar europeo con ocasión de estos gigantes de la tecnología, que han acumulado un poder económico tan gigantesco, valga la redundancia, que plantean un nuevo esquema que no sabemos a dónde podemos llegar. Entonces, esa es la situación. Reitero, y por eso ese es un problema que solamente puede ser enfrentado por los gobiernos globalmente, no por gobiernos aislados, porque ellos ya son tan fuertes que se van a China, se van sus capitales y se adaptan tanto a un sistema de economía de mercado como a un sistema incluso que no sea liberal, porque tienen tanto poder que pueden mutar fácilmente en su esquema. O sea, es interesantísimo. Ese libro del profesor Diego López Garrido y también de José Luis García Guerrero, que ha tocado el tema, son profesores de Castilla-La Mancha, han abordado a profundidad el problema o los peligros que acechan en los próximos años al capitalismo mundial, porque, reitero, los monopolios están adquiriendo mucha fuerza y están creando una desigualdad enorme, que es lo que busca subsanar el Estado social. Social y democrático de derecho. No socialdemócrata, como he escuchado en algunas ocasiones. Social y democrático de derecho. Y bueno, magistrado, hemos llegado al final de esta interesantísima conversación con usted. Prometemos a los oyentes que lo tendremos de vuelta aquí para hablar otros temas que tienen que ver con el derecho de propiedad y otros elementos relacionados con ese, como los delitos contra la propiedad, cuál es el estado actual de la seguridad jurídica en República Dominicana, que siempre he dicho que no solamente es un derecho fundamental, también es un principio y un valor constitucional para la República Dominicana, según lo que establece la Carta Magna. Y bueno, les recordamos que el programa será subido mañana a YouTube, en el perfil del Defensor del Pueblo y las redes también de la institución. Les deseamos un feliz resto del domingo y una semana llena de provecho, llena de dicha. Nos veremos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.